Saludando a todas las personas que están allí frente a su pantalla también, a través de YouTube. Gloria a Dios. Saludamos en el nombre de Jesús y qué bueno que puedan disponerse entonces, amén, para meditar en la Escritura, para meditar en la palabra. Aunque usted está en su casa o en su trabajo, en fin, en algún sitio, no se deje desconcentrar. Amén. Si usted toma la actitud como si estuviera aquí en el culto y no se deja distraer por nada, entonces le será de más bendición. Gloria al Señor. Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo. Gloria al Señor Jesús. Capítulo número 7. San Mateo, capítulo número 7. Gloria a Dios. Verso 21. Amén. Verso 21. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Gloria al Señor. No todo el que me dice Señor, Señor. Oremos. Padre celestial, Cristo Jesús, te damos gracias por permitirnos estar acá en esta hora, Señor, en tu propósito, en tu voluntad, mi Dios maravilloso. Ayúdanos, Señor Jesús, conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad, mi Dios. Abre mi boca, llénala con tu palabra, mi mente, mi corazón. Pero abre los oídos de tu pueblo, Señor, unge sus oídos para que reciban esta palabra con humildad, con sabiduría. Señor, conforme a tu propósito y a tu voluntad. Amén y amén. Gloria a Dios. Otra alabanza a nuestro Dios. Pónganse cómodos, hermanos. Bueno, es una expresión que el Señor le hace a más de 5,000 personas que están reunidas en un campamento con Él. Amén. El Señor llevaba unos 3 días. Llevaba unos 3 días con una multitud muy grande, con una cantidad de personas. Amén, gloria al nombre de Jesús, enseñándoles la palabra y les habló de diferentes temas, les habló de diferentes cosas. Pero en especial de lo que el Señor les estaba hablando era del reino de los cielos. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Era del reino de los cielos. Aleluya. Y en medio de todo eso, entonces el Señor sabía que muchas personas le estaban siguiendo, pero que le seguían por diferentes razones. Amén. Quiere decir que no todo el que sigue al Señor lo sigue por las razones adecuadas o correctas, ¿cierto? Uno en la iglesia ve que muchas personas asisten, pero ¿quién conoce el corazón de cada persona? Podríamos hacer una encuesta. ¿Y usted por qué está aquí?
Seguramente si hacemos esa encuesta es posible que muchos ni siquiera digan lo que realmente hay en su corazón, sino que muchos dirán, no, por el Señor. Amén. Por el Señor, porque le amo, por su palabra, porque quiero adorarle, en fin. Seguramente la mayoría lo diría. Pero también es posible que haya alguien que esté aquí en esta hora o que haya estado siguiendo al Señor allá en esa multitud por otras razones. Amén. Por ejemplo, allá en esa multitud estaba Judas y las intenciones de Judas eran otras diferentes. Y uno encuentra en la palabra de Dios mucha gente que siguió al Señor, pero lo siguieron con razones diferentes. Por vanidad, un joven se le acercó al Señor y le dijo, maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor entonces le dijo, tú lo sabes, guarda la ley, guarda los mandamientos. Yo eso lo he hecho siempre, toda mi vida. Entonces el muchacho tenía como una actitud más bien arrogante, ¿cierto? Quería era que el Señor lo alabara a él, lo honrara a él, dijera delante de todos, no, este muchacho es el mejor, ¿cierto? Pero el Señor lo miró a los ojos y dice la Biblia que lo amó, lo miró y lo amó. Tremenda la palabra del Señor, ¿cierto? Dice, lo miró y lo amó y le dijo, una cosa te falta. Amén. Podríamos preguntarnos nosotros en esta hora, ¿y qué será lo que nos falta a nosotros? ¿Qué será lo que te falta a ti? ¿Cierto? ¿Cuál será el siguiente paso? ¿O cuál será el paso que te estás rehusando a dar? ¿Cuál es la decisión que aún no has tomado? ¿Cierto? Es posible que suceda eso. Y entonces cuando el Señor le dijo a aquel muchacho que era lo que le faltaba, el joven agachó la cabeza y sintió mucha tristeza. ¿Por qué sintió mucha tristeza? Porque de alguna manera aquello que le faltaba a él, entonces tenía más fuerza en su corazón que el mismo Dios. Amén. Que la misma palabra del Señor, que la misma presencia del Señor Jesús. Bendito el nombre de Jesús. La Biblia entonces nos habla de otro por allá que le dijo, Señor, quiero seguirte. Y el Señor le dijo, claro, ven, vamos, venga, de una, yo lo recibo. Pero cuando él se vio comprometido, cuando vio que el Señor le dijo que sí, listo, hágale, vamos. Entonces ya el hombre sacó su excusa. Señor, no, yo sí le quiero servir, pero esperemos unos días. ¿Y qué hay que esperar? No, es que esperar a que se muera mi papá y yo lo entierre. Eso es lo que estás esperando. El Señor le dijo, no, estás equivocado. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y ven tú y sígueme. Porque dijo el Señor que el que amara a padre o madre más que a mí, o riquezas, o bienes, o hermano, o cualquier cosa, más que a mí, no es digno de mí. Y sí será que hay cosas que nosotros estamos más apegados a ellas que al mismo Dios. Uno se pregunta, ¿por qué la mujer de Lot miró hacia atrás? ¿Por qué? Si ahí llegaron los ángeles y les dijeron, corran, que esto se va a acabar. Huyan por su vida. Y ni siquiera Lot quería salir. Dice la Biblia que los ángeles tuvieron que alarlos de las manos y casi que empujarlos. Yo no sé, hermano, si usted está caminando la vida cristiana solamente a empujones. Si usted está caminando la vida cristiana a empujones, hermano, porque lo están jalando, pues el que lo está jalando se cansará de jalar y de empujar. Porque el Señor
ni jala ni empuja. El Señor solamente llama. Y mis ovejas oyen mi voz. Y cuando las ovejas oyen la voz del Señor, se van tras Él. Usted tiene una mascotica muy apegada a usted. Cuando usted se mueve, esa mascotica se va detrás. Sea un perrito, sea un gatito. Ahí se mantiene al pie. No se despega por nada. Y si está por allá lejos, si usted pronuncia su nombre, se viene corriendo. Porque Él conoce su voz. ¿Cierto? Y nosotros somos ovejas y debemos oír la voz de Dios. Dice la Biblia, cuando escuches la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. Alabanzas al nombre de Jesús. Muchos quisieron seguir al Señor, pero cada uno tenía su excusa, tenía su razón para no hacerlo. El texto entonces que acabamos de leer, cuando uno mira ahí lo que estaba sucediendo, pues llevaban casi 3 días de campamento y el Señor venía predicándoles y hablándoles una cantidad de cosas. Pero entre todas las cosas que les dice precisamente es esto: no todo el que me dice Señor, Señor. Yo he visto, hermano, tanta gente llorando en un altar y no se arrepiente. He visto tanta gente que el Señor ha sanado de enfermedades y no se arrepienten. He visto tantas personas que el Señor les ha hecho milagros económicos, familiares, laborales, y no se convierten. Y eso no es lo grave. Lo grave es que yo he visto la mano de Dios en la vida de muchas personas y ver a esas personas dando mal testimonio, ¿cierto? No caminando bien. Antes, por lo contrario, bendito el nombre del Señor Jesús. Tendríamos que preguntarnos nosotros en esta hora entonces qué significado tiene para nosotros invocar el nombre de Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor. Y lo extraordinario de eso, hermano, era que el Señor dice eso es porque a Él muchos le estaban diciendo Señor. Lo estaban tratando de Señor. ¿Sabe que para nosotros esa expresión Señor pues es muy cotidiana? Es muy normal. Uno desde niño le enseñan que si una persona mayor le habla, conteste Señor, señora. Así la persona que le esté hablando a uno no sea digna de ser llamado señor o señora, pero por el hecho de ser mayor que uno, pues uno contesta Señor. O así sea más joven que uno, pero está en una autoridad. Acá hay muchas personas que son mayores que yo, y yo les hablo y me contestan Señor, porque saben que soy una autoridad, así sean mayores que yo. Pero sabe que en el pueblo de Israel los judíos no le decían Señor a cualquier persona. Para ellos el Señor, y en hebreo es Adonai. Amén. Adonai. Para ellos el Señor era solamente el Señor. Entonces la gente a veces tenía ciertas expresiones hacia el Señor Jesús que con eso estaban indicando su fe de que creían de que Él era el Dios manifestado en carne, el Mesías. Por ejemplo, cuando alguien gritaba Jesús, hijo de David, cuando alguien llamaba a Jesús, hijo de David, esa persona estaba reconociendo que Jesús era el Mesías. Porque en la ley Dios le había prometido al rey David que el Mesías vendría de su descendencia y que se sentaría en su trono y que de toda su familia no faltaría un rey en el trono. Amén. Pero si miramos según la carne, Jesús no era descendiente de nadie, ¿cierto? José no era el papá de Jesús. Aunque algunos dicen que María también era de la descendencia de la familia de David. Pero entonces la gente llamaba a Jesús, Jesús hijo de David, porque reconocían que Él era el Mesías.
Por ejemplo, el joven rico se le acercó al Señor y le dijo, maestro bueno, ¿qué debo hacer para él? Cuando le dice maestro bueno, los judíos no le decían bueno a cualquiera, porque ellos sabían que bueno es solamente Dios. No es que el mismo Señor le dijo, ¿y por qué me llamas bueno? Si tú sabes que solo Dios es bueno. Pero el muchacho, sin embargo, se sostuvo en su palabra, le dijo, maestro bueno, ¿cierto? Por ejemplo, Nicodemo, cuando fue a hablar con el Señor, reconoció en él algo que solamente lo tenían los sumos sacerdotes. Y Jesús, según ellos, no era un sacerdote, porque ni siquiera era la tribu de Leví, era la tribu de Judá. Y Nicodemo, cuando se le acercó, le dijo, rabí. Un rabí era un maestro de maestros, prácticamente el sumo sacerdote. Y así se le podía decir solamente a una persona que no fuera sumo sacerdote, al Mesías. De alguna manera lo reconoció. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces algunas personas manejaron ciertas expresiones hacia el Señor para confesar quién era Él. Seguramente muchos le dijeron, Señor, Señor. Pero entonces ahí es donde Él les dice, no todo el que me dice Señor, Señor. O sea, usted no se gana nada con invocar el nombre de Él y seguir con la vida igual. No tiene ningún sentido. La Biblia dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Amén. ¿De qué le sirvió a Abraham que Dios le dijera que él era el Dios todopoderoso? No le dijo un Dios todopoderoso, le dijo, yo soy el Dios todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. O sea que nosotros tenemos que considerar muy bien el hecho de saber realmente quién es Jesús. Usted sabe realmente quién es Jesús, entonces usted debe andar como Él anduvo. Debe creerle, debe obedecerle. Amén. Debe agradarle, debe de servirle, debe de entregarle su vida, debe de adorarle en espíritu y en verdad. No puede poner a esperarlo. Porque es que ese primer mandamiento, hermano, ahí es donde la gente entra en conflicto con Él. ¿Qué es lo que tú más amas? Por ahí dicen que si usted quiere saber qué es lo que más ama un hombre, préndale fuego a su casa. ¿Ha escuchado ese dicho? Bueno, ahí lo escucho. Usted quiere saber qué es lo que más ama un hombre, préndale fuego a su casa. ¿Por qué? Porque lo primero que saque quiere decir que eso es lo que más ama. La mujer de Lot miró hacia atrás. ¿Por qué miró hacia atrás? Porque no estaba pasando nada. Dijo, no, es que si yo miro hacia atrás no pasa nada. Era porque ella estaba escuchando los gritos allá de la gente quemándose. Escuchaba cuando caían esas rocas de fuego, hermano, y destruían las casas y la ciudad y todo eso. Pero era que ella tenía intereses allá en Sodoma. Allá quedaron el resto de su familia, porque solamente 2 hijas salieron con ellos. Seguramente tenían más hijos, no sabemos si nietos, por lo menos yernos, sí. Allá tenía más familia, allá tenía amigos, tenía criados, tenía amigas, tenía negocios, tenía su casa, tenía sus riquezas. Y salir casi que sin nada en la mano, quiere decir que ella allá atrás tenía cosas que apreciaba más que su propia vida. Entonces, si comparamos eso con Dios, si no apreció ni siquiera su propia vida, ¿qué tanto iba a apreciar a Dios? Bendito el nombre de Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor, eso tuvo que haberle pegado fuerte a todas esas personas que estaban ahí. El Señor le está diciendo, si usted está invocando mi nombre, entonces haga lo que yo le digo, porque me llamáis Señor y no me obedeces.
Es como una queja del Señor Jesús, ¿cierto? Me dices, Señor, Señor, y no me obedeces. Y uno se arrodilla y llora y clama y pide y va y viene. Pero realmente sí estaremos nosotros haciendo la voluntad del Señor. Porque el Señor les está diciendo, muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declarará, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Bendito el nombre de Jesús. De manera que cada persona que se dice ser cristiana, cada persona que ha confesado a Jesús, cada persona que ha dado pasos y votos de fe, tiene que haber un momento en su vida en que el fruto de sus decisiones comience a verse. Bendito el nombre del Señor. Yo he escuchado tantos creyentes que dicen, es que mi vida a nadie le importa. Yo he escuchado mucha gente decir eso. Uno de pronto le llama la atención, hermano, vea esta situación, mire la conciencia de la gente. Hermano, no, eso cada cual. A mí qué me interesa lo que otro piense. Yo vivo mi vida, mi vida es mía. Y personas cristianas yo he escuchado hablar así de esa manera. Eso que cada cual haga lo que quiera, eso que no se metan conmigo, mi vida es mi vida. Yo he escuchado esas expresiones de muchas personas que se dicen ser cristianas. Pero esa expresión, eso que la persona está diciendo, eso que la persona está expresando, lo está diciendo desde su corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos. Pero resulta que cuando uno se hace cristiano, pues entonces la vida de uno, primero no es de uno, ya es de Dios. Aunque antes tampoco era de uno, sino que no lo sabía. Pero ahora la rinde voluntariamente a Dios. Y segundo, su vida de alguna manera se hace pública. Porque lo que nosotros hagamos o digamos afecta a otras personas. Amén. Afecta a otras personas. Entonces la persona que tiene esa forma de pensar está errada, le falta conocimiento, le falta doctrina, le falta madurez espiritual, porque la Biblia sí dice que nosotros tenemos que ser luz. Luz primero a los que están en la casa, segundo luz a los que están en la iglesia, tercero luz a las personas que están cerca de nosotros, nuestros compañeros de estudio, de trabajo, qué sé yo, y cuarto al resto del mundo. Porque si usted está en un lugar, hermano, y usted está, como dicen por ahí, mal parqueado, usted cree que nadie lo conoce, pero a uno lo conoce, hermano, gente que, Dios le bendiga, y uno, ¿y quién será este? En alguna parte lo vieron, en una parte supieron algo, pero esa persona sabe que uno es cristiano. Y así no lo conozca, parece que la misma apariencia, ¿cierto? Cuando uno se hace seguidor de Cristo, parece que las facciones de Cristo de alguna manera tienen que ver con uno. ¿Usted cree que Pedro era familiar del Señor? Juan era primo, hermano del Señor, era Juan y Jacob. Pero Pedro no tenía nada que ver con el Señor, absolutamente nada. Pero cuando el Señor estaba allá en el pretorio y Pedro estaba allá afuera calentándose en una de esas canecas con fuego, una mujer se le acercó y le dijo, tú eres uno de ellos. No, yo no soy de él. Sí, vea, se parece a él. Y Pedro negaba y hasta maldijo y todo. Pero a esa mujer, ¿quién le dijo? Usted va por la calle y a la gente, ¿quién le dice que usted es cristiano? Pero nosotros somos una luz, hermano. Nosotros somos una luz. Y si tú escondes esa luz, hermano, entonces los que están en casa no serán alumbrados. El apóstol Pablo dice que nosotros somos cartas. Nosotros somos cartas
leídas, bendito el nombre del Señor. De manera que nosotros sí tenemos que tener un fruto, y ese fruto tiene que ser visible, y es un fruto no solamente para Dios, es un fruto para los hombres. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Amén. A mí sí me tiene que preocupar qué concepto tienen las personas de mí, qué consideran de mí. Es que yo soy cristiano, no porque sea pastor, soy cristiano. Que yo antes de ser pastor, primero fui cristiano. Y el día que yo deje de ser cristiano, así siga siendo pastor, estoy perdido. No tiene ningún sentido. Bendito el nombre del Señor. Yo tengo que ser, yo siempre he pronunciado esa expresión, esas palabras. Nosotros tenemos que ser coherentes, hermano, en lo que hemos creído, en las decisiones que hemos tomado. Si tú eres cristiano, compórtate como tal. Amén. Busca a Dios. Hermano, es que en mi vida hay una cantidad de cosas que no he podido con ellas. Ahorita estaba escuchando el devocional y la hermana dijo algo que a mí se me quedó en la mente. Y dijo, si usted tiene un vaso y en el vaso hay un líquido oscuro y usted comienza a echar agua, llega el momento en que ese líquido turbio que hay ahí es reemplazado por el agua. De tanta agua que va cayendo, así se demore tiempo, ¿cierto? Y hágalo en su casa, coja un vaso y llénelo de cualquier líquido y comience a echarle agua despacio, así sea una gotica. Esa goterita de agua va desplazando, hasta que finalmente lo que queda en el vaso es solamente agua limpia. Puede que en tu vida hayan cosas turbias, pero si comienzas a llenarte de Dios y a buscarlo, llegará el momento en que eso turbio ha desaparecido y ya solamente en tu vida está el agua de Dios. Y la Biblia dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior. ¿Sabe que yo he escuchado gente clamando a Dios, Señor, envía un río de agua viva sobre mí? Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que los ríos de agua viva no vienen sobre nosotros, sino que salen de nosotros. ¿Sí me hago entender? Porque eso es lo que dice la palabra. De su interior correrán ríos de agua viva, agua limpia, pura, agua que puede ayudar a otros, que puede limpiar a otros. Bendito el nombre del Señor Jesús. Creo que el Señor busca un fruto en nosotros. Estaba mirando por allí en el Evangelio según San Marcos. Hay un texto que me ha llamado mucho la atención y yo me he preguntado, ¿el Señor por qué hizo eso? Capítulo 11 de San Marcos, el verso número 13 dice, y viendo de lejos, Jesús, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Ese tal vez me llama la atención, ¿cierto? Aunque el Señor conoce todo, pero mire la expresión, o sea, lo que lo convierte a Él en un ser tan humano. Y tal vez el Señor miró, ¿será que ese palo tiene hojas? Sabiendo que Él lo sabe todo, ¿cierto? Pero así dice, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. ¿Por qué fue a buscar en ella algo? Porque el Señor tenía hambre. Él tenía hambre y quería comer. Así fuera, ¿cierto? Un higo, quería comerse algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino solo hojas. O sea, cuando el Señor se acercó a la higuera, vio que no tenía ningún fruto, sino que solamente tenía hojas. Pues no era tiempo de higos, o sea, no había cosecha. Eso es lo que me llama a mí la atención en este versículo. Dice, no halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos, o sea, ellos se dieron cuenta de lo que estaba pasando.
Cuando uno analiza eso, uno no piensa, el Señor, ¿por qué maldijo esa higuera? Pues si finalmente no era tiempo de cosecha, ¿cierto? Usted no corta un palo porque en tiempo que sea diferente a la cosecha no tenga fruto. Todos los árboles frutales tienen un tiempo de cosecha. Pero el Señor se acercó a ella en un tiempo en que no era cosecha y la maldijo. Y yo estaba pensando, hermano, que eso que hizo el Señor no era para esa planta, porque lo de menos era una planta. Mire cuántas cosas trascendentales hizo Jesús, y alguien puede pensar que eso no tiene ninguna trascendencia. Pues el Señor tuvo hambre, fue a comer algo, no encontró un fruto, y pues Él todos los días le daba hambre, por la mañana, al mediodía, por la tarde. Y cuántas veces de pronto quería comer y no había nada para comer. Entonces, ¿qué trascendencia podía tener eso? Sin embargo, la palabra de Dios lo menciona. Y creo que no se está refiriendo tanto a la planta, sino que se está refiriendo es a sus hijos. Se está refiriendo a su pueblo. Amén. La higuera es tipo de Israel, pero podríamos tomarlo en esta hora para nosotros. ¿Será que nosotros podemos dar fruto solamente por épocas? ¿Será que Dios está esperando que nosotros demos fruto solamente por allá, de cuando en vez, una o dos veces al año? Somos cristianos de enero a noviembre, y en diciembre, quién sabe por dónde pegó el hermano, ¿cierto? Usted no ha oído hablar de los cristianos oncemesinos. Son cristianos de enero a noviembre. Bueno, de pronto de mitad de enero, porque la primera semana de enero es para el guayabo. Creo que Dios está esperando un fruto en nosotros en todo tiempo. La Biblia dice, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y no falte ungüento sobre tu cabeza. Dice, orad sin cesar. Amén. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Gloria al nombre de Jesús. El salmista alaba a Dios y dice, te alabaré, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré. No importa el tiempo, no importa las circunstancias, no importa las condiciones. Tú tienes que ser cristiano en todo tiempo. Cuando estás solo, cuando estás acompañado, cuando estás acompañado de tu familia o cuando estás acompañado de tus compañeros, cuando estás en la iglesia, cuando estás en la empresa, cuando estás en medio de impíos o en medio de cristianos. Porque el problema tuyo no debe ser el entorno. Usted tiene que dar es lo que hay en su corazón, no importa dónde esté, ni en qué circunstancias, ni con quién esté. Usted tiene que ser un cristiano en todo tiempo. Alabanzas al nombre del Señor Jesús en todo tiempo. Y estaba mirando, hermano, que hay algunas cosas que nos tienen que mover a nosotros a ser cristianos en todo momento y en todo tiempo. Y una de ellas es la conciencia. Tú te tienes que hacer un buen amigo de tu propia conciencia, porque nada hay que pese más que la conciencia. Amén. ¿Por qué la gente en el mundo quiere negar la existencia de Dios? Para poder hacer y deshacer y no sentir culpa, ¿cierto? Y no sentir culpa. No, eso Dios no existe. Claro, entonces si Dios no existe, para mí no hay ley, para mí no hay mandamientos, para mí yo puedo hacer y deshacer y nadie me acusa. Entonces si yo convenzo a mi conciencia de que Dios no existe, entonces mi conciencia no tiene de qué acusarme. Amén. Pero por eso Pablo dice, yo conocí el pecado fue por la ley. ¿Por qué? Porque la ley afectó mi conciencia. La Biblia dice que Dios escribió su ley en los corazones de los hombres, acusándoles o defendiéndoles sus propios razonamientos, o sea,
su propia conciencia. ¿Y por qué somos cristianos? Pedro habla del bautismo. Dice que el bautismo es la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. La Biblia habla de conciencias entenebrecidas, conciencias cauterizadas, pero habla también de una limpia conciencia. A eso es que se refería Pablo cuando le dijo a Timoteo: procura presentarte delante de Dios aprobado, o sea, con una conciencia limpia. Pero una conciencia limpia, ¿según quién? ¿Según yo? ¿O según la palabra? Porque yo tengo que sopesar mis pensamientos según la palabra. Por eso es que Pablo dice que debemos llevar todo pensamiento cautivo a Cristo. Quiere decir que todo lo que venga a tu mente lo tienes que filtrar primero por la palabra y decir: bueno, ¿y qué dice la Biblia de esto? Para yo saber si este pensamiento es mío, o me lo está mandando el diablo, o me lo está mandando el mundo, o el pensamiento viene de parte de Dios. Porque a uno se le ocurre cualquier idea que le parece buena. No es que Dios me habló y me dijo esto. No, por buena que haya sido la idea, no necesariamente fue Dios el que te dijo. Puede ser una propia ocurrencia tuya, ahí es donde salen tantos profetas y tantas cosas. Entonces, una de las cosas que nos tiene que mover a nosotros en la vida cristiana es nuestra conciencia, pero una conciencia basada en la verdad de la palabra de Dios. Que la queja del Señor es: me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo. Quiere decir, es que ustedes no conocen mi palabra, y si ustedes no conocen mi palabra, ¿cómo la van a obedecer? ¿Cuál fue el problema del pueblo de Israel? El Señor le dijo: erráis ignorando las Escrituras. Amén. Si usted ignora la palabra, si usted desconoce la verdad de la Escritura y de la palabra, si usted desconoce el propósito de Dios en su vida, entonces ¿cómo lo va a cumplir? No lo va a poder cumplir nunca. Tienes que grabarte esa ley de palabra de Dios en tu vida. ¿Qué nos tiene que motivar a nosotros a vivir la vida cristiana todos los días? Pues la gratitud. ¿Qué tan agradecido está usted con el Señor, hermano? La Biblia dice que debemos ser agradecidos. Amén. Dice que debemos ser agradecidos. Y si yo estoy agradecido con el Señor, entonces yo debo honrarlo. Yo debo presentarme delante de Él con acción de gracias. No solamente con palabras de gracia, sino con una acción. ¿Qué es una acción? Es un gesto, es una actitud, es un comportamiento, es algo que yo estoy haciendo. ¿Para qué? Para demostrarle a mi Dios que estoy agradecido con Él. Amén. Con mi vida, con mi manera de hablar, con mi manera de conducirme. Porque eso dice el apóstol Pablo: mira cómo te conduces en la casa de Dios, o sea, cómo te comportas, cómo caminas. Y cuando dice cómo caminas, no se refiere al tumbadito, no, sino a tus pasos, a tus decisiones. Bendito el nombre del Señor Jesús. Nos tiene que mover, hermano, el deseo de honrar a nuestro Dios. Gloria a Dios. El deseo de honrarlo, honrar a nuestro Dios, hermano, tenerlo como primero en nuestra vida, aún en nuestra economía. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. A mí me llama mucho la atención esa palabra, porque la Biblia siempre que habla de la honra, siempre se está dirigiendo de alguna manera o la está relacionando en el contexto con el dinero. Aunque Dios no necesita plata, pero es una manera de honrarlo. Honra a Jehová con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Gloria al nombre del Señor Jesús. Honra a tu padre y a tu madre. Amén. Honra a tu padre y a tu madre. Y dice la Biblia que le debemos pagar a todos los que le debamos. Dice: al que impuesto, impuesto; al que tributo, tributo; al que honra, honra. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y esa forma de querer honrar a Dios es algo que nos motiva a nosotros a vivir la vida cristiana y a vivirla bien. Pero sobre todo, hermano, lo que nos debe impulsar a nosotros a vivir la vida cristiana
todos los días es la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón. Gloria a Dios. Si yo lo busco todos los días estará en mí. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Yo honro a los que me buscan. Me hallan los que temprano me buscan. Gloria al nombre de Jesús. Que esa presencia, hermanos, si nosotros todos los días la buscamos, pero la pregunta es, ¿con qué ansiedad la buscamos? Cuando usted tiene sed, ¿con qué ganas bebe? Uno bebe de acuerdo a la sed que tenga, ¿cierto? Si usted hace una hora se tomó un vaso con agua y ahora siente un poquitico de sed, pues va y coge otro poquito de agua y se toma un sorbo. Pero si usted lleva 3 días en un desierto y lo único que ha visto es arena y se encuentra con un oasis, el agua se la toma de otra manera. Ni siquiera pidió un vaso, usted se tira allá, hermano, y se quiere beber toda esa fuente que encuentra ahí en ese oasis, en medio de ese desierto. ¿Con qué sed busca usted a Dios? Porque Dios le responde a uno es en la medida en que uno lo busca. Si usted lo busca poco, pues por ahí encontrará unos chispazos de su presencia. Y si usted se conforma con 1 minuto en su presencia, pues cántelo así. Pero eso no es lo que dice el salmista, hermano. El salmista dice: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Gloria al nombre del Señor Jesús. Aún el gorrión haga casa y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová, Rey de los ejércitos. Ese es el anhelo del salmista. El salmista lo único que anhelaba, hermano, era la presencia de Dios. El salmista estaba allá, hermano. David estaba en una cueva huyendo, lo venían a matar y comenzaron a llegar al lado suyo, hermano, toda la gente despreciada por la sociedad, los endeudados, los enfermos, los que estaban abandonados, los perseguidos. Y en esa cueva comenzó a llegar un poco de gente, hermano. Y David dijo: ¿y yo qué voy a hacer con toda esta gente? Yo estoy más mal que ellos. Usted no sabe lo que es uno pararse aquí a predicar, hermano, y uno con algo en su corazón. Seguro, y tener que darle a otros lo que uno mismo está necesitando. ¿Cuántas veces uno enfermo y pastor, ore por mí? Y uno viene enfermo, ir a orar por el otro y él sanase y uno seguir enfermo. Bendito el nombre de Jesús. Y David estaba ahí en esa circunstancia. Pero David, hermano, ahí en esa cueva, lo único que pudo hacer es comenzar a tocar su arpa y adorar a Dios. Comenzó a cantar, comenzó a adorar al Señor, comenzó a exaltarlo, comenzó a glorificarlo y la presencia de Dios comenzó a moverse en su vida, comenzó a llenarlo, a llenarlo, a llenarlo. Si usted pasa un día entero, hermano, sin ni siquiera mirar al cielo, uy, qué día tan bonito. Pasa un día entero sin darle gracias a Dios. Pasa un día entero, hermano, sin meditar en un versículo, sin darle gracias al Señor, sin decirle siquiera: ay Señor, muchas gracias. Usted se sienta a la mesa a comer, hermano, y ni siquiera le da gracias a Dios por un alimento. Pero si usted comienza a buscarlo, a buscarlo, a buscarlo, hermano, eso turbio que hay en usted algún día desaparecerá, porque el agua viva lo va a reemplazar. Póngase en pie, hermano, vamos a darle gracias al Señor Jesús en esta hora. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Taborda. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.